por el principio. Realmente cuando Renio Tolina sale a la palestra pública, ya no como animador, sino como un preocupado social, es porque en Venezuela nunca hemos vivido realmente lo que se puede decir una democracia. Venezuela venía deteriorándose porque la vía política, digamos, mejor, la vía partidista, ya estaba ahogando toda la vida nacional en todos sus sectores. Los partidos políticos de aquella época, conocidos como Acción Democrática y COPEI, se volvieron un poder hegemónico que no permitió que la sociedad civil o el país como tal surgiera y floreciera. Por eso sale Renio Tolina a la palestra política a defender los espacios del ciudadano, porque en un país donde solamente la política y los partidos son dueños de todo, quieren ser los productores, quieren ser los que prestan salud, quieren ser los que manejaban Sidor, manejaban el país completo, permeaban toda la vida nacional, habían anulado a la sociedad civil como tal y ya había un gran malestar en Venezuela. Por eso Papi irrumpe en la política, quejándose de la partidocracia. Ya en Venezuela la cédula de identidad no tenía casi valor, tú tenías que tener un carnet político. En Venezuela ya no valía un diploma universitario, valía más un compadrazgo, había complicidad, había compinchamiento entre el poder político y el poder económico. Y el país se estaba surgiendo y se estaba desapareciendo como sociedad civil. Por eso surge Renio Tolina a la política, a defender los valores ciudadanos, a defender el derecho del ciudadano a tener un valor propio por sí, por su preparación, lo que él llamó la meritocracia. Y recuerdo que papá ponía de ejemplo a PDVSA y decía que PDVSA era una de las empresas más importantes del planeta. Estaba colocada en tercer lugar comparada contra todas las grandes petroleras. Decía que los partidos ni siquiera permitían partidizar PDVSA porque estaban conscientes que si se partidizaba la echaban a perder. Y papá decía que Venezuela había que tratarla como a PDVSA, que Venezuela tenía que ser una nación manejada con un concepto y un criterio de empresa productiva, porque nos íbamos a morir de hambre si no comenzábamos a producir nuestros alimentos. Esto lo decía mi papá en el año 73. Papá decía que teníamos que convertirnos en una potencia agrícola para no depender. ¿Aló, estás ahí? Sí, sí. Ok, para no depender de otros países para nuestra alimentación. Entonces, imagínate tú la visión que tenía Reni, que habló de la devaluación del bolívar, incluso hablaba de que había que cambiarle el nombre a la moneda, porque era ofensivo hablar del bolívar como una mera transacción financiera, que si véndeme 7 bolívares de papel toalé, él decía que eso era ofensivo. Y hoy en día el bolívar no vale nada. Entonces, sí, papá tenía una visión de rescatar el país, de rescatar el concepto de nación. Ese concepto de nación todavía tiene que ser rescatado. No sé si me estás oyendo, o sea, cópiame. Perfecto, se te escucha fuerte y claro, continúa. Ese concepto de nación todavía tiene que ser rescatado. Si algo hemos podido aprender los venezolanos en estos miserables 16 años de régimen, es que urgentemente necesitamos rescatar el concepto de la nación que queremos ser, porque esta miseria que hemos vivido en estos últimos 16 años no es muy diferente a la miseria de lo que llamaban la Cuarta República en el sentido del manejo de la cosa pública. La cosa pública es el Estado venezolano, la cosa pública son los poderes públicos, la cosa pública es el Tesoro Nacional. Lo que pasa es que lo malo que se hacía en la Cuarta República se exponenció en esta llamada Quinta República. Aquí antes había, por ejemplo, el Poder Judicial estaba dominado por la tribu de David, muchos adultos lo tienen que recordar. Se repartían la CanTV, se repartían todos los poderes públicos, ese era un reparto que se hacía entre ADE y COPEI. Ahora
simplemente se lo acapararon lo que llaman los rojos rojitos, pero el concepto como tal es el mismo concepto errado. Muchas grandes lecciones hemos aprendido, pero voy a acotar unas 2 o 3. La primera, que es muy importante, es que no somos comunistas, que no somos socialistas, que no queremos un Estado que nos quite todo para darnos migajas y mendrugos. Queremos ser una nación productiva, una nación de primera, una nación capaz de basarnos en nuestra industria, en nuestra capacidad productiva y de autoabastecernos. Eso es muy importante, porque en aquellos años 60 nos había picado el gusanillo del socialismo, que si el Che y todas estas porquerías izquierdosas que ya hemos aprendido que no nos gustan, ya las probamos en carne propia. No queremos ser como Cuba, no queremos vivir las penurias que está viviendo Venezuela con el Castro, el comunismo que nos implantaron. Eso es una gran lección. Carlos Rangel, que lo mencionaron por allí, escribió un gran libro que todos deberían de buscar, lo que se llamó El Gran Revolucionario. Se me escapó ahorita el título completo. Del Gran Salvaje al Gran Revolucionario, de Carlos Rangel. Él allí acota las bendiciones del capitalismo y que no tenemos que echarle la culpa a nuestras incapacidades, a los grandes potencias. La otra gran lección que tenemos que aprender es el gran respeto a la institucionalidad democrática. Si nosotros nos queremos llamar democracia y tenemos los poderes públicos, que es el legislativo, el ejecutivo y el Congreso, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que son los 3 grandes pilares de la democracia. Tenemos que respetar el Estado de Derecho, tenemos que respetar la separación de poderes. No puede el Ejecutivo decirle al Tribunal Supremo de Justicia lo que tiene que hacer, ni decirle al Congreso lo que tiene que legislar. Si no hay una separación de poderes, no puede haber una democracia. El Estado de Derecho es sagrado para que todos vivamos por igual y con los mismos derechos. Y la tercera gran lección, y la voy a dejar aquí, la gran lección que tenemos que aprender es que Venezuela tiene que cambiar su modelo administrativo del Estado. Porque hoy en día es un quítate tú para ponerme yo. Antes era el turno de los adecos, entraban los adecos y robaban, después entraban los cupillanos y robaban. Y ahora entraban los rojos rojitos y rapiñaron, porque esto fue más allá del robo. Pero es el mismo concepto. ¿Y por qué roban? Porque pueden. Es como que si tú entraras a un banco y dejaras la gran caja del banco, la bóveda abierta y la gente entrara y metiera la mano. Entonces, nosotros tenemos que diseñar un modelo administrativo, un modelo de gobierno, donde ni Chávez, ni Cabello, ni los más malandros puedan robar. Y no porque son decentes o tienen conciencia, sino porque el sistema diseñado no se los permite. Porque ahorita vamos a sacar a toda esta podredumbre, pero el relevo que viene van a robar también. ¿Por qué? Porque pueden. Tenemos que crear un modelo donde no puedan robar ni los más ladrones. Un modelo como se maneja una empresa, un modelo como se maneja un banco. Tú no puedes trabajar en un banco y llevarte el dinero del banco. No porque no quieras, sino porque no puedes. Estos son los 3 pilares fundamentales que tenemos que comprender si queremos tener una gran nación y tenemos que comenzar de algún lado.